Bueno, buenos días, hermanos. Gracias por estar nuevamente aquí en la casa de oración. Qué bueno que no tuvieron contratiempos ni para venir ni para estar aquí, pero pues bueno. Vamos a comenzar con el culto matutino. El día de hoy me tocó a mí traer el mensaje. Les agradezco mucho porque tenía algún tiempo que ya no tenía ningún mensaje, pero Dios puso en mi corazón poner este mensaje que está raro para muchos, especial para otros, pero vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios y vamos a dar lectura. Vamos a irnos al libro de Mateo, capítulo 1, versículo 16 y 17. Mateo 1, 16 y 17, le voy a dar lectura y ustedes me siguen a mí. Dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en tu lugar, Señor, te agradecemos porque el día de hoy estamos a punto de celebrar una festividad terrenal, Señor, llamada Navidad, Señor, la cual también lo hacemos principalmente en tu honor, para festejar tu nacimiento, Señor, cuando viniste al mundo y se cumple la promesa de envío de un Salvador, Señor. Te pedimos también, Señor, que nos des la sabiduría y el entendimiento para comprender tu palabra y poder llevar nuestros corazones y, de ser necesario, compartirla hacia otras personas que sean creyentes o no creyentes. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este tema se llama ¿cuál es el significado de la Navidad? Un nacimiento esperado, o como muchos dirían, pues ¿qué vamos a festejar el día de hoy, no? Esta parte nos dice que el día del 25, 24, 23, muchas personas festejan o celebran, según ellos, el nacimiento de Cristo. Y las personas están más emocionadas porque viene la Navidad, porque ya vienen vacaciones del trabajo. Viene de la Navidad porque ya por fin van a no ver a personas que no son deseadas para ellos. Y de estas personas también vemos algo de hipocresía en estos momentos, cuando a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo, el cual a lo mejor no nos habla en todo el año, vamos y les damos su abrazo: oye, feliz Navidad, que te pases bien. Vamos con el de la tienda y el de la tienda: oye, pues feliz Navidad, gracias por vender unas papas, ¿no? Algo así. Y estamos haciendo, muchos lo dirían, hipocresía, lo cual es una fantasía, por así decirlo, que trae el ser humano en esta época. Digo, no está mal, al contrario está bien, pero esta armonía debería ser duradera para todo el año. Estar celebrando lo que es el conocimiento de la palabra de Dios y el conocimiento de lo que es la Navidad, conforme a lo que realmente significa. ¿Qué es lo que realmente significa? Que es el nacimiento del Señor Jesús, es una promesa cumplida que esperaba toda la tierra desde los primeros personas que estuvieron aquí en este mundo, que fue Adán y Eva, al cual a ellos se les prometió un Salvador. Eso es lo que deberíamos estar festejando solamente. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Hoy es domingo. A lo mejor muchos de nosotros tenemos planeado ir a alguna plaza. ¿Qué es lo primero que vemos en la plaza? Adornos navideños, vemos ofertas, vemos descuentos, vemos cenas navideñas que ya las puedes comprar, ya no tienes que preparar. Vemos todo lo que tenga que ser con lo que en la cuestión de la mercadotecnia sea la Navidad. Entonces, ¿qué es lo que más vemos? Vemos muñecos de nieve, vemos las siluetas de los que ya ven los famosísimos 3 Reyes Magos, que ni eran 3 ni eran magos, eran sabios del oriente. Pero ya los tienen hasta con caballos, camellos y ya elefante y toda la cosa, y cuando es pura mercadotecnia. La verdad es que en esta parte nos deberíamos de preguntar si todo esto realmente está haciendo honor a Cristo, o si lo estamos haciendo en honor a satisfacer nuestras propias necesidades visuales o nuestras propias necesidades físicas. ¿Por qué digo físicas? Porque también muchos de nosotros nos preocupamos por la famosísima cena de Navidad. El pavo, los tamales, el pozole, no sé, birria, a lo mejor algún encargo, algún corte, alguna cosa, y nos estamos preocupando por eso, y la verdad que está muy rico cuando festejamos, ¿sí? Pero muchos de nosotros, inclusive siendo creyentes, ¿qué creen? Ni siquiera damos gracias a Dios por los alimentos, mucho menos damos gracias a Dios porque llegó el momento de celebrar
la profecía cumplida, que fue hace ya 2000 años para nosotros pasado, como decía el hermano, y no lo hacemos. Simple y sencillamente decimos, pues ya vamos a lágrimas por las mentas, va. O a veces ni eso. Y no recordamos lo que es el verdadero significado de la Navidad. Entonces, esa misma importancia también tiene el libro de Mateo. Si nosotros vamos al libro de Mateo, ahí donde leímos lo que es directamente el capítulo 1, comienza con esto, genealogía de Jesucristo. Y nos ponemos a pensar, y muchos de nosotros realmente nos brincamos esta parte. Y dice así el libro de Mateo, si comienzo a leerlo yo en el versículo 1 del capítulo 1, dice, el libro de la genealogía de Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y nos ponemos a pensar, oye, pero ya después ya vienen muchos nombres que Abraham en general saca Jacob. Mejor me brinco al capítulo 2, está más divertido. Y muchos se brincan esa parte cuando no saben que la verdadera importancia es que hay una genealogía, o sea, hay una historia, o sea, hay algo que se cumplió. Si nosotros quisiéramos ver, ¿sí?, realmente toda la genealogía también la tenemos plasmada en la Biblia, ¿sí? Una sección a partir de aquí está desde David, Abraham y los patriarcas, ¿sí? Pero también tenemos la genealogía completa, que es desde Adán. Tenemos los nombres, están en la Biblia. No los voy a nombrar ahorita porque realmente son muchos. Me estoy convirtiendo en la persona que dice, mejor me va a brincar al siguiente versículo, del siguiente capítulo, pero bueno. Si lo quieren leer, se los puedo compartir. Están en internet, afortunadamente, también un poco más digerida. Muchos lo tienen en 3 secciones, 3 tablas, 3 columnas. Otros lo tienen en forma así como de corazoncito, bien bonito. Que desde Adán, el primer hombre, hasta el Señor Jesucristo, el primer hombre, ¿sí? Y él se los va a explicar por qué. Desde ahí tenemos todo lo que es la verdadera razón por la cual sabemos que Él es el Cristo. Vamos a continuar en este día y nos vamos a poner también a pensar si realmente estamos celebrando la Navidad como debería de ser. Decíamos, Mateo comienza con la genealogía del Señor Jesucristo porque para él en ese momento el Espíritu Santo le estaba dando esta parte de decir, es mucho más importante que conozcas la historia de lo que es tu Salvador, que realmente conozcas, ¿sí?, todo lo que va a venir después de él. Porque muchos se preocupan por el futuro, pero la realidad es que deberíamos de preocuparnos también por el pasado para saber de dónde son nuestras raíces. Porque como ya lo decía el hermano, ya no se van a acordar, o nosotros no nos acordamos hoy en día de lo que fueron nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, nuestra quinta, sexta o octava generación hacia atrás. La verdad, yo me puse a pensar y dije, sí, cierto, yo no conozco más que los nombres de mis abuelos, pero no conozco los nombres de sus papás o de los papás de sus papás. Hay muchos que hoy en día todavía se conserva el árbol genealógico. Un historiador. Yo me puse a investigar conforme a lo que estaba diciendo el hermano. Lo estaba leyendo yo el día de ayer y anterior. Y también la genealogía más grande o la más registrada descendencia que decía tiene máximo 2000 años. Y son por cuestiones de cultura de reyes. Solamente por eso, porque se les obligaba a tenerlo de esa manera. No significaba que tuviera realmente una ¿cómo se podría decir?, una importancia severa, porque nos pasaba lo mismo. ¿Qué hicieron tu abuelo? Mi abuelo hizo esto. ¿Y su papá? Sí es cierto, eso no me acuerdo. Tengo que estudiar, tengo que checarlo. Y en otros, muchos de nosotros se pasa. Entonces, hay otra parte donde dice que solo somos polvo, ¿sí? Hay otra parte donde dice, le dice Adán, vienes del polvo te convertirás. Entonces, ¿qué es el polvo? Es algo que ya no tiene recuerdo también. Entonces, muchas conexiones que hay y que la Biblia nos dice que realmente no nos vamos a acordar porque no son importantes para nosotros. Pero lo que sí es importante es la palabra de Dios. Y en esta parte vamos comenzando también que la raza humana, ¿sí?, tenía consecuencia de pecado desde Adán. Y gracias a que vino Cristo, que es el postrer Adán, ya no tenemos esa consecuencia de pecado, sino que ahora ya tenemos a un Salvador. Si nosotros nos fuéramos al libro de Romanos y leyéramos 5 del 17 al 19, le voy a dar lectura, dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea Adán, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que le reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. 18. Así que como por la transgresión de uno
vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Continuó. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí nos ponemos entonces a ver, ok, entonces realmente es importante conocer la genealogía, porque aquí nos está diciendo, oye, pero dice que por un solo hombre vino la muerte, vino la condenación y vino los pecados, ¿vale? Pero también por un hombre, que es el posterior Adán, que es el Señor Jesucristo, que es la profecía que se le dio al primer Adán, también recibe la gracia, recibe la justificación, ¿sí? Y muchos reciben la atribución de ser ya constituidos justos gracias a él. Paso a Corintios, 1 Corintios 15, 14, y también nos dice de esta misma manera. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, o sea, el Señor Jesucristo, espíritu vivificante. Entonces aquí vemos la importancia de decir, bueno, sí debemos de conocer, y hasta ahorita ustedes me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver con la Navidad? Que la Navidad seguimos celebrando cosas que no son de la palabra de Dios. Nos da más importancia el que tengamos que quedar bien, ¿sí?, con los vecinos diciéndole feliz Navidad, a decirle, oye, feliz celebración del nacimiento del Señor Jesucristo que vino para salvarnos. A lo mejor es un título un poco más largo, pero la verdad el significado es más importante. ¿Claro? Si nosotros nos ponemos a ver o a pensar o a razonar en este momento, la Navidad se acaba ¿cuándo? El 26 ya se acabó la Navidad. Hay muchos países que hacen, de hecho estaba leyendo un artículo que en parte de Europa, en Inglaterra y algunas partes de ciudades, celebran el día del, ¿cómo decía? Boxing Day, decía el Boxing Day. ¿Este día qué es? Pues aprovechan todo lo que fueron los descuentos que no se vendieron y todas las comidas y todas lo que hacen algunas empresas para sus trabajadores, para darles un pequeño detallito, porque han estado trabajando bien todo el año y toda la cosa. Pero ¿por qué esperarse hasta un día después de la Navidad para decir, bueno, es que me quedó poquito de lo que era la celebración de Navidad, me quedó poquito de la armonía que tenía de Navidad, me quedó poquito de que me sobran unas galletitas, me quedó poquito lo que me sobra de un cheque, o sea, y es lo que dan en ese día? Eso es una cultura que la tienen muy arraigada en parte de Europa, pero ¿y después? ¿Sí? Si nos ponemos a ver, la Navidad tiene desde el 1 de diciembre hasta el 25 de diciembre lo que es la celebración, pero ¿y después? Es la pregunta que podríamos hacernos el hoy día. Entonces, ¿estamos celebrando realmente la Navidad terrenalmente o espiritualmente? Realmente estamos viendo que tenemos una historia de una promesa como se le dio a Abraham, como se le dio a Adán, como se le dio a Moisés, como se le dio a todos los patriarcas, ¿sí? O realmente estamos celebrando algo que las tiendas departamentales, que las plazas o que algunos países constituyen más importante, ¿sí?, que solamente celebrar lo que realmente es el significado de la Navidad, ¿sí? En esa parte entonces nos ponemos a ver algún detalle importante de un Mesías que nacería. Se le hizo la promesa a Abraham. Lo estábamos viendo, o lo acabamos de comentar, que se le hizo la historia de la promesa, comienza con él. ¿Por qué con Abraham? ¿Qué estaba pasando en ese momento con Abraham? A lo mejor muchos de nosotros lo recordamos, muchos de nosotros no, ¿sí? Pero ya el pueblo de los judíos todavía no existía, o ya había existido. Muchos se confunden con esa parte, ¿sale? Entonces se le había dado la promesa con su hijo, que iba a tener un hijo. Pero ¿qué pasó con Abraham? Abraham dijo, oye, pues voy a tener un hijo, qué chido, porque él no tenía hijos, su esposa era estéril. Y dice, bueno, ¿y cómo va a ser que Dios le hizo una promesa si su esposa era estéril? Y dijo, te voy a dar un hijo. Y pasaron 10, 15, 20, 30 años, al grado que se empezaron a desesperar. Y dijo su esposa, pues ¿sabes qué? Si la promesa era tener un hijo, pues ahí está mi criada, órale. Y ahí tiene un hijo. Y tuvo un hijo con su criada, ¿sí? Una historia que a lo mejor tenemos que profundizar en otra ocasión, pues. Pero llegó el hijo cuando la mujer ya no tenía la costumbre, como dice por mujer, para poder fertilizar y poder tener este hijo de la promesa que le había dado Dios.
Sin embargo, él tenía más de 90 años cuando Abraham tuvo ese hijo y Sara también tenía los 90 años cuando lo tuvo. Entonces era algo que era increíble, pero tenía que tener el significado de que debe ser por parte de Dios, no por parte de los hombres. No hubieran dicho, no le hace, tenía 40 y todo alcanzó a tener un hijo. No, no, no. Fue hasta cuando Dios dijo que era el momento perfecto para tenerlo, es cuando Dios dijo que nacería. De aquí vemos que hubo antes de esto hubo una construcción de la Torre de Babel. Dios llamó a Abraham, a su familia, les quiso establecer en otro pueblo para establecer una nación en Israel directamente, ¿sí? Vemos que Abraham fue el primero de todos ellos obedeciendo lo que es a Dios y convirtiéndose en un peregrino para pensar en un futuro. Y muchas de las veces nosotros nos podemos a pensar que él es un padre de la fe, ¿sí? Él veía y él se ponía a pensar qué era lo que era el fundamento, lo que era la palabra de Dios y ver lo que era para él en un futuro. Él no se ponía a pensar de que, oye, el 1 de diciembre al 25 de diciembre voy a celebrar Navidad y ya después me voy a olvidar de Dios todo el año, ¿no? O sea, él se ponía a pensar de decir, pues no, eso no existía en ese momento, pero bueno. Él se ponía a pensar de decir, oye, ¿realmente qué va a pasar para mí cuando esté en un futuro? Sí, cuando yo muera. ¿Qué le voy a enseñar a mis hijos para que cuando estén en su futuro y cuando ellos mueran? ¿Y qué le van a enseñar ellos a sus hijos y así a sus hijos, dependientemente? Entonces, aquí nos ponemos a pensar y vemos mucho de lo que eran los límites que tenía Abraham en el conocimiento de la palabra de Dios hasta que Dios no le habló y se puso realmente en oración con él. ¿Sí? Hasta entonces fue cuando fue fiel y de hecho fue llamado el padre de la fe porque él ya veía en su futuro lo que era tener la prioridad hacia Dios y no hacia cosas terrenales. Y tenemos el ejemplo de Abraham, lo quise poner aquí porque ¿qué le pidió Dios a Abraham? Le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela. Sí, vas, que te vaya bien. ¿Sí? Y él dejó todo. Muchos dicen, no, es que mira, pues, él tenía lana y podía sostenerse así solo. Y si no lo hubiera tenido, de todas maneras hubiera acudido al llamado, o no confiaba en Dios que él iba a proveer. O sea, él tenía fe gracias a que Dios le había dado. La respuesta es sí. Sí podía avanzar bajo la promesa de Dios que le había hecho para llevarlo a otro lugar, a una tierra prometida, no directamente a él, sino a una descendencia. Dice en Hebreos 11:10, si nos vamos a Hebreos 11:10, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, esto era Abraham, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En Génesis 22:18, si nos regresamos, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuando obedecisteis mi voz. Eso le dijo a Abraham. Entonces Abraham estaba contento y estaba feliz de obedecer a Dios por medio de su fe. Y eso, como recordemos, Isaac fue en su vejez para con Sara, o sea, fue su hijo en su vejez. Entonces, de aquí nos podemos saber y nos podemos a pensar que las promesas de Dios son fieles, verdaderas, cuando es el tiempo de Dios. Muchas veces queremos la promesa de decir, oye Dios, pues me gustaría ganarme la lotería, pero ¿qué crees? Tiene que ser antes del viernes porque el sábado ya tengo que pagar tal cosa y no voy a tener lana, mejor que sea ese día, ¿sale? Entonces nos ponemos a igualarnos a la voluntad de Dios y a tratar de bajar a Dios a nuestro nivel. ¿Sí? O nosotros tratar de subir al nivel de Dios cuando estamos totalmente equivocados en esa parte. Nos ponemos a ver que es Dios nada más un objeto o una cosa al cual podemos posponer o dejar para después, dejarlo para el rato. Es que ahorita voy a ir a trabajar, no tengo chance de ir a la iglesia. Es que sabes qué, pues no sé, el día de hoy no tengo ganas, tengo mucha flojera, voy a ver algún evento en la televisión o lo que sea, pero no le dan importancia a lo que es Dios. Dios, si recordamos, es omnisciente, Él lo sabe todo, ¿sí? Es omnipresente, Él está en todas partes. Y muchas de las veces también lo hacemos a un lado, aunque creemos que no está aquí. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado o visto en la televisión que dicen, si me voy, si me encierro no me va a ver nadie? Oye, espérame, ahí está Dios. Oye, si voy a una montaña y no hay nadie, no hay sol, si me muero aquí nadie se va a acordar de mí, ahí está Dios. ¿Sí? Oye, espérame, si voy yo al trabajo y de repente me encierro las puertas y me quedo encerrado hasta el lunes y ya es viernes por la tarde, ahí está Dios, no tienes que preocuparte. Ahí es el momento en el cual tú puedes aprovechar más bien para orar con Dios, ¿sí?
y para ponerte a cuentas con Él y decirle, oye Señor, por la verdad, yo sé que estás en todas partes, ¿sí? Toma en cuenta mi oración, escucha mi oración, y pues si es tu voluntad, también mis deseos, porque realmente son deseos lo que tenemos nosotros en nuestra vida carnal. ¿Y esto qué tiene que ver con la Navidad? Nos seguimos pensando y decimos, bueno, la Navidad es una promesa que fue cumplida para nosotros hoy en día, como ya lo veíamos hace un momento, que fue prometida, ¿sí?, del nacimiento de un Salvador. Todo el pueblo judío lo esperaba durante muchísimos años, no sé si llamarlo milenios, pero durante muchísimos años fue esperado por ellos y tenían todo el significado, tenían cómo iban a ser por medio de una virgen, tenían cuándo iban a ser, tenían la ciudad donde iban a ser, tenían todas las referencias. Y por eso es importante en el ver que Mateo, si nosotros ponemos a ver una página antes del libro de Mateo, ¿qué es lo que nos dice? Nuevo Testamento. Entonces, la importancia de saber de esto es porque también para nosotros es importante saber que realmente es la promesa que se le dio a Adán desde el principio de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces de aquí podemos ver que de ahí, de Adán, también le hizo la promesa a Abraham, como lo estamos viendo en Gálatas 3:16, donde nos dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Ahí está diciendo singular, no plural, dice, y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si habiese de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Aquí en Gálatas lo toma en cuenta el escritor y nos dice, oye, sí, a Abraham se le hizo la promesa de que vendría, ¿sí?, de él descendería un rey, ¿sí? Si nos ponemos a ver, dice simiente, nos dice singular. Aquí mismo lo aclara el versículo, en la parte donde dice, y no dice, y las simientes, como si hubiese muchos, o sea, porque realmente el Señor Jesucristo solamente es uno, que es que no sé cómo los confunden, es como que, ay, tenemos muchos dioses y toda la cosa, y se ve chistoso de nervios, pues, que creen en tantas cosas, pero no, solamente tenemos un Dios y un Salvador, y por eso aquí también se le aclara en Gálatas que a Abraham también se le dijo que solamente uno iba a descender con él y uno iba a ser el rey nuevamente. De aquí nos vemos que si entonces a la simiente de Abraham se le había bendecido en todas las naciones de Cristo, notemos que este mundo también se le fue dicho a los discípulos del Señor Jesús que compartían las noticias de su cruz, de su crucifixión y la resurrección a todas las naciones. Y esto lo podemos ver en Mateo 28, 16 al 20, y dice así, Mateo 28, 16 al 20, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos, 16, perdón, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dice aquí directamente, no nos dice que va a estar momentáneamente, o no nos dice que va a estar solamente el 25 de diciembre. No nos dice que va a estar cuando estemos contentos o cuando estemos enojados. No dice, Él dice que va a estar después de recibir su palabra, después de ser creyentes, de ser salvos. Él también dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y termina con la palabra amén. Entre muchos significados de la palabra amén es que así sea. Entonces, así es y así ha sido desde ese momento. Entonces, aquí nos ponemos y regresamos a la parte de la genealogía, ¿sí?, donde dice que él es hijo de David. A David también se le hizo esta promesa igual que a Abraham. Si nosotros leyéramos 2 de Samuel, me voy a la lectura rápida porque es un poco largo. 2 de Samuel 7, 8 y 9 dice, ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fuese príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo
todo cuando has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado un nombre de grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar en mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sean removidos, ni los inicuos les fijan más, como al principio. El 11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, así mismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, y cuando te proceda de tus entrañas, y afirmaré su reino, y edificará su casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré para él como padre, para él padre, y él me será a mi hijo, y si hiciera algo mal, yo le castigaré con vara de hombre y como azotes de los hijos de los hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y el reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Vemos aquí, ¿a quién se le dijo esto? Se le dijo a David. ¿De quién es descendiente es David? Si nosotros podemos saber la genealogía en Mateo, aquí nos dice los hijos del libro de la genealogía de Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Nos podemos leer todos lo que fueron sus antecesores antes de que naciera, ¿sí?, el niño Jesús. Pero si nosotros fuéramos a Lucas, nos está diciendo una genealogía, pero por el otro lado, este es por parte del padre, y en Lucas está por parte de la madre. ¿Por qué hago este comentario? Así de fácil. De las dos maneras, él tenía que ser rey, pero ya tenía también mucho tiempo el pueblo de Israel que ya no tenía reyes. Si recordamos, dejó de tener reyes el pueblo de Israel, y ¿qué fue lo que tuvo después? Pues ya no tiene reyes, pues ahora vas a tener jueces. Y después de los jueces, que lo vimos también aquí en la iglesia en algunos estudios, después de los jueces ya no hubo nadie, ¿sí? Hubo un silencio en ese aspecto. Y vemos que si vamos a la genealogía, por descendencia de Adán, por descendencia de David, al Señor Jesús le tocaba, por sus padres, que eran María y José, terrenalmente hablando, le tocaba ser rey. ¿Y cómo le decimos o cómo le nombramos al Señor Jesús? Que Él es el Rey de Reyes. Le decimos que Él se va a sentar en el trono de David también. Entonces nos está demostrando que realmente la Biblia, desde el principio, nos indica que el Señor Jesús tiene todas las herramientas para comprobar, por parte de las costumbres judías, que era el Rey, que era el Salvador, que era el Mesías, ¿sí?, que era el Cristo que estaba prometido. Y aún así el pueblo de los judíos no lo creía. De hecho, vieron la parte, tal vez aquí, de la genealogía del Señor Jesucristo, y no lo creyeron, puesto que no lo reconocieron, ¿no? Dice, ¿sí?, que cumplió muchas de las profecías del Antiguo Testamento. Si nos pusiéramos a leer todas ahorita sería imposible terminar. Digo, si nos ponemos a ver todo lo que es la historia de los judíos, nosotros nos tardaríamos también otros 2000 años en tratar de llegar hasta la parte del nacimiento del Señor Jesús, pero bueno, no lo vamos a hacer así directamente. Nos dice que es descendiente de David, ¿sí?, y que a David se le fueron hechas también estas promesas de un hijo en un futuro que sentaría nuevamente su trono. Pero ya cuando estaba José y María en la tierra ya no había reyes, ya estaban gobernados directamente por el pueblo romano, ¿sí? Entonces aquí nos podemos a pensar, entonces sí es la parte del hijo de David por descendencia del padre, en el cual le tocaba ser rey nuevamente. Esto lo podemos ver también en Mateo 15:22, vamos a la lectura, Mateo 15:22, que dice así: y he aquí que una mujer cananea que habita, cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, de mi hija que es gravemente atormentada por un demonio. Esto es porque muchos del pueblo sí lo reconocían como hijo de David, sí conocían el linaje del Señor Jesús y lo ponían. Eso nos dijo en Mateo, también en Mateo 20:30 también nos dice que sí era reconocido como hijo de David. Mateo 20:30 dice así:
Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y también lo podemos ver en el 21:9, donde nos dice así: y la gente que iba delante y las que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. El pueblo judío sí lo reconocía, sí sabía del linaje, sí sabía de la genealogía, sí sabía de sus antepasados. Y aún así, ¿qué pasó? El momento en el cual le dijeron: oye, prácticamente me imagino yo la escena así de esta manera: oye, ¿te gustaría ser salvo? ¿Te gustaría reconocer al Señor Jesús como tu único Papa Salvador? Nah, ya se acabó el 25 de diciembre, ya, porque ya va a empezar año nuevo, mejor me preocupo en otras festividades y ya. Yo me imagino la escena que fue así, y no solamente en ese momento, sino en toda la parte de la humanidad. Cuando decían: oye, Dios está diciendo esto, Jehová está nombrando esto, y ellos dicen: no, ahorita no tengo tiempo. Mejor voy a alimentar unos cuantos leones, que es más importante, ¿no? Con algunos cuantos creyentes que están disque ahí, ¿no? O en el Nuevo Testamento: oye, fíjate, mira, tenemos una iglesia, te invitamos, tenemos cultos los domingos, los miércoles, a veces tenemos instituto bíblico también para que participen. No, ahorita no. Pero ¿qué pasa cuando le preguntas: oye, ¿crees en Dios? Sí, claro. No, ya. Dios para mí es lo máximo, es mi prioridad. Entonces, hoy en día vas y preguntas a una gente y son muy pocos los que te dicen: no, yo no conozco a Dios. La respuesta está correcta, no lo conocen. Pues si nos ponemos a ver qué es la Navidad hoy en día, como lo celebramos, entonces son más cuestiones terrenales, más cuestiones culturales de lo que son los países a lo que realmente significa, ¿sí? Y aquí nos podemos saber y ver qué es la mayor importancia que tendríamos entonces de nosotros, ¿sí? Sabiendo que tenemos las credenciales, o que tuvieron las credenciales el pueblo judío para conocer, ¿sí?, lo que era el Cristo, lo que era el Mesías, y que se iba a volver a sentar en el trono de David. Aún así dijeron: no, ahorita no, muchas gracias, a ver si el domingo voy. Y es lo que contestaban prácticamente. Desde ese momento hasta hoy siguen contestando lo mismo. Y lo podemos ver porque ahorita muchas de las iglesias están vacías. ¿Por qué? Porque hay más importancia en lo que va a ser a lo mejor una cena, en lo que va a ser tratar de adornar sus casas, en lo que va a ser tratar de comprar regalos, ¿sí?, que realmente lo que significa la palabra de Dios. El día de hoy, en todo el mundo que celebra la Navidad como 25 de diciembre, su prioridad no va a ser el Señor Jesucristo. No va a ser la celebración, ¿sí?, del onomástico de haber nacido el Señor Jesucristo en esta tierra para cumplir una profecía. Lo que va a hacer es todo el resto de las cosas que se puedan olvidar al día siguiente, después de que abrieron los regalos, después de que celebraron, después de que dijeron: Simón. Y va a llegar un 26, 27, 28 de diciembre y va a volver a ser la vida cotidiana. La pregunta entonces: si ya sabían ellos, si ya tenían ellos el conocimiento de lo que era la genealogía, volviendo a la parte importante, y sabían que era el rey, ¿por qué no lo reconocieron? ¿Sí? Y no lo reconocieron porque simple y sencillamente dijeron: no, ahorita no tenemos tiempo. No le dieron importancia, no se pusieron a pensar o a meditar. Yo recuerdo, no viene aquí en una parte, pero yo recuerdo que en el Antiguo Testamento, en muchas partes nos decía: oye, los ancianos se sentaban a la puerta de la ciudad. No, es que los ancianos se ponían a juzgar a los opresores, a los delincuentes. No, es que los ancianos se ponían a meditar. Pero la pregunta hoy en día es realmente: esos ancianos no solamente eran de edad, eran ancianos en conocimiento, y que se ponían a pensar y a ver: oye, espérame, la palabra de Dios dice esto. A ver, déjame pongo a estudiarlo a ver si es cierto que es verdad. Déjame ver algunos versículos de referencia a ver si es cierto que es verdad. Y no solamente decir: Simón, o si no, no, al rato. ¿Qué es lo que hacen muchos hoy en día? Conocen de Dios, pero no lo siguen. Alaban a Dios, pero no los escuchan, ¿sí? Creen saber todo de Dios, pero quieren bajarlo a su nivel. Quieren que Dios les haga favores, ¿sí? Quieren que, o ellos dicen: no, cuando llegue al cielo yo le voy a decir a Dios esto. Y quieren bajarlo a su nivel. Eso debería dar mucha preocupación hacia todas las personas que hablan así. Inclusive cuando nosotros le llevamos el plan de salvación o un mensaje de lo que es
la Biblia, lo que es su palabra, y nos ponemos a pensar y nos contestan de esa manera, pues, órale, ¿no? ¿Sabes qué? Pues, ojalá algún momento conozcas a Dios de una manera como la que nosotros creemos, porque si no, pues va a estar muy feo. De aquí entonces vemos, como le decíamos hace un momento, que nacería una virgen. Lo podemos ver en Mateo 1:23, en Isaías 7:14, Nuevo y Antiguo Testamento. También nos dice que nacería específicamente en una ciudad, en Belén. Lo podemos ver en Mateo del Nuevo Testamento 2:6 y en Miqueas del Antiguo Testamento 5:2. ¿Sí? También vemos en ese momento que había muchos que pretendían ser también el Mesías. Pero ¿qué pasa con estos que pretendían ser Mesías? ¿Qué es lo que hacían muchos de ellos? Y digo, muchos de ellos lo hacían, pero desgraciadamente lo siguen haciendo de esa manera. De hecho, es muy chistoso porque hay canales de televisión donde te pagan, donde dicen, oye, el Mesías de tal denominación. Y ves la persona llega vestida de blanco, una barba, tranquilamente. Vamos a sentarnos tranquilamente. Y dije, van a hacer yoga, ¿no? Ahorita. Y no, resulta que es el Mesías. ¿Sí? No. Y dicen ahí los mismos comentaristas, no, es que habla de una manera tranquila, tan apasionada, tan llena de paz que me convence. Yo creo que sí es el Mesías. Y muchos han creído y van a seguir creyendo en Mesías equivocados, el cual nosotros no tenemos que darle esa importancia, porque nosotros ya conocemos el linaje. Nosotros tenemos esas credenciales que no pueden ser equivocadas. Y aquí viene la pregunta. ¿Nosotros podemos controlar en qué familia nacemos? ¿Nosotros podemos controlar, ¿sí?, de quién descendemos directamente? ¿Nosotros podemos controlar, ¿sí?, todo lo que son nuestra genealogía hacia atrás? La respuesta es que no. Solo Dios puede controlar esa parte. Y Dios lo hizo de esta manera, al grado que tenemos plasmadas sus credenciales directamente en todo el pueblo judío en ese momento y hoy en toda la humanidad que es creyente, para saber que realmente Él es Jesucristo, el prometido, ¿sí?, el Salvador que era prometido, el cual por el que hoy en día muchos de nosotros somos salvos, y desafortunadamente muchos no lo son, porque también vino para ellos, pero no los vino para salvarlos, vino para juzgarlos directamente. Este linaje por el cual nacería es importante. ¿Y por qué es importante? Si recordamos, después en Babilonia, espero que lo recuerden, si no lo podemos estudiar un poco más adelante. Si recordamos, después de que se fueron a Babilonia, como dice aquí, como lo dice en Mateo, voy a regresar un poquito, Mateo 1, dice en el 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, ¿sí?, 14 desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Esto era, nuevamente recordando lo que acabamos de decir hace un momento, ya no había reyes, ¿sí?, ya están siendo gobernados por el pueblo romano. Pero aún así, cuando decían, oye, yo vengo de tal tribu, yo tengo que ser sacerdote a fuerzas porque, a ver, tus credenciales, sácame de quién eres hijo y quién es tu papá, y quién es tu abuelo, y quién es tu bisabuelo. Y muchos de ellos, queriendo engañar al pueblo judío, pues no podían comprobarlo. Entonces, por eso la importancia también de conocer la genealogía del Señor Jesucristo, para no solamente dejarlo ahí como uno más del montón, de decir, yo a un punto, y él lo consiguió en ese momento. No, la realidad es que sí existe y tenemos una referencia, es prácticamente tu acta de nacimiento con todos tus antepasados escritos atrás, para que sepas que realmente tú eres el hijo que nació en esa familia, en ese año, que naciste con esa genealogía directamente, para conocer que eres el hijo legítimo. Voy a dar aquí algunos versículos en el cual, de hecho los acabamos de leer, que decimos la comparación solamente en Mateo 1:23, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros, en Mateo 1:23. Lo mismo nos dice en Isaías 7:14, por lo tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Manuel. En Mateo dice 2:6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá,
porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. En el Antiguo Testamento su comparación dice, pero tú Belén Efrata, indicando dónde iba a nacer el Señor Jesucristo, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son sus deseos, son desde el principio y desde los días de la eternidad. Si recordamos lo que vimos también un poquito más temprano, dice Señor de Israel, ¿sí? Israel también lo dice que es la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿qué nos dice Juan? Juan dice que va a haber la Nueva Jerusalén. Entonces nos ponemos aquí, no está cumpliéndose otra parte más. También si nos vamos a Hechos 5, 36, 37, dice, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, fingiendo ser un Mesías. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos de nada. Después de este se levantó Judas del Galileo, y en los días del censo, y llevó en pos de sí muchos del pueblo, perecieron también él, y todos los que le obedecían fueron dispersos. Eso hablando en referencia a lo que hablamos en un momento, que muchos pretendían estar siendo los elegidos. Y decían, yo soy aquí, va a haber fortuna, va a haber lana, va a haber de todo, entonces yo quiero ser el Mesías. ¿Qué es lo que va a pasar directamente? Pues va a llegar un momento en sus tiempos, van a morir y van a decir, oye, pues este no era. Pero mientras va a haber mucha confusión, era por parte del comentario. Entonces veíamos la genealogía del Señor Jesucristo. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob nos convertimos en la persona que no lee todos los nombres y terminamos. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David 14, desde David hasta la protestación a Babilonia 14, y eso sucesivamente. Vemos entonces la parte, ¿sí?, donde si ya vimos que no había reyes, si ya vimos que ya se acabaron los jueces, si ya vimos que no había otra persona, nos ponemos entonces a ver, bueno, entonces a José y a María, que era la unión de las dos, se me fue la palabra, de los dos linajes, para que tuvieran un nuevo rey, ¿sí?, no se la creían, porque inclusive la Biblia nos dice, ¿qué no es él el hijo de José y de María? ¿Qué no es este señor del hijo del carpintero? Y ya nada más se quedaban hasta ahí, ya no creían en el Cristo, siendo que más adelante lo acabamos de leer, ¿sí?, decían que lo reconocían como hijo de David, reconocían que era más importante la parte ahí. Continúo ya para terminar porque me estoy alargando un poquito más. Continúo, dice, perdón, se me trabó un poquito aquí. Lección. Ok, libro de Gálatas 4:4. Vamos a hacer ya un pequeño cierre en esta parte. Dice el libro de Gálatas 4:4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo es el cumplimiento del tiempo? Solamente Dios lo sabe. ¿Qué significado se le da en este momento al cumplimiento del tiempo? No dice que va a dar a luz una mujer elegida, sino el cumplimiento del tiempo de cuándo iba a venir el Mesías, cuándo iba a venir el Cristo esperado, cuándo iba a venir el Salvador. Es el cumplimiento del tiempo, porque igual pudo haber nacido a los 7 meses, o a los 8 meses, o a los 9 meses, específicamente en el día 1 del 9º mes, en el día 2 del 9º mes, o el día antes del 9º mes. Pero dice que cuando fue cumplido el tiempo, o sea, cuando Dios dijo, es el momento en el cual nazca, y quiero que nazca en este lugar, con esta porción, y así como lo vimos, todo está escrito. De esta manera vemos cómo Dios tenía razón de cumplir, ¿sí?, todas las profecías que se le había dado al Antiguo Testamento a su pueblo judío. Lo irónico de la gente, y volvemos a la parte, que sigue celebrando la Navidad, pero no solo la Navidad para el Señor Jesús, para nuestro Salvador, sino que está celebrando la Navidad solamente para cumplir con un rito que estamos haciendo hoy en día, con una mercadotecnia que estamos haciendo hoy en día.
Yo no digo que está mal, de hecho yo también la celebro, digo, no manches, qué chido Navidad, ya vienen vacaciones, ya vienen que la comida y toda la cosa, los regalos, ahora sí me van a regalar, espero que no me regalen una taza de chocolates como los años pasados, pero bueno, sí estamos emocionados, sí está bien, la diferencia es cómo la celebramos. Si realmente la celebramos recordando en cada momento de todo el año que el Señor Jesús es nuestro único y propio Salvador, o si recordamos que ya viene Navidad para que nos den nuestro aguinaldo o nos den alguna otra cosa monetaria, que nos regalen cosas a nosotros y pensar solamente en nosotros. Aquí nos ponemos a pensar y tenemos que transmitir esta parte. Si nosotros nos vamos a Hechos 4:12 y lo leemos con conciencia, nos vamos a poner a meditar y a decir, oye, si estamos mal, porque estamos pensando en otra cosa que no es el Señor Jesús. Dice aquí, y ninguno hay otro Salvador, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí no dice, mira, y celebras la Navidad, y después de la Navidad el Año Nuevo, luego el Día de Reyes, luego el 14 de febrero, el Día de las Manos. Aquí no dice eso, aquí dice que no hay ningún otro nombre en el cual deberíamos estar enfocados en nuestra mente, ¿sí? No hay ningún otro nombre que se le dio a los hombres bajo del cielo. No hay ninguna otra celebridad o festividad que deberíamos estar más preocupados que realmente en el Señor Jesús, en lo que es todo el año, como lo tenemos separado hoy en día. Entonces, aquí nos deberíamos de poner a pensar que sí es muy importante, debe de ser lo más importante de nuestras vidas, saber que fue escogido el momento exacto, la manera exacta, ¿sí? Nuestro Salvador, para que viniera aquí terrenalmente y cumpliera todas las profecías que había hecho, que realmente lo que importa, ¿sí? Que importa que nos preocupemos más por quedar bien con el vecino sin compartir la palabra de Dios, con quedar bien con el tendero sin compartir la palabra de Dios, o quedar bien con los parientes sin compartir la palabra de Dios. Entonces, si no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, aunque podamos ser salvos, ¿por qué preocuparnos por una festividad que va a ser pasajera de un día? Por una emoción que va a ser pasajera de un día, ¿sí? Deberíamos de preocuparnos por lo que es nuestro único y propio Salvador, que Él está con nosotros en todo momento, ¿sí? Y en todo tiempo. Él no se enfada de nosotros, más bien nosotros nos enfadamos muchas veces de Él, y es lo incorrecto, estamos en la manera incorrecta. Y si me es una parte donde aquí, bueno, voy a leer unos versículos ya para terminar, ¿sí? Que en Lucas 2, 25 al 38 le voy a dar lectura, es prácticamente lo mismo que dice Isaías 42, 6. Voy a dar lectura de Lucas 2, 25 al 38, dice, y aquí que ve en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperando la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte hasta que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y le bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque ha visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que se le hizo a este señor Simeón? La promesa que él vería el Salvador. ¿Qué estaba haciendo él? Esperando ese momento, porque le dijo al Espíritu Santo, tú no vas a morir hasta que no lo veas. Y él dijo, no manches, pues ya pasaron como 2000 años y no he llegado, pues ¿cuántos años voy a vivir? Y fue movido por el Espíritu Santo y fue al templo. ¿Y qué fue lo que vio? Realmente al Salvador. Por eso le dice en el 29, ahora sí, ahora Señor, despides a tu siervo en paz. Ya podía morir, ya puede estar conforme a lo que él había esperado, ¿sí? Los días se habían pasado y el día, el momento que fue del Señor Jesús, bueno, de Dios en este caso, que le decía, ya ve, movido por el Espíritu Santo, ya va al templo, ya vas a conocerlo, ya vas a poder descansar, ya vas a poder estar en mi presencia. Ahora sí, fue y lo vio de esta manera. Entonces, muy importante, deberíamos ser como Simeón, estar buscando el momento exacto de ser preocupado por él, por el conocimiento, por la palabra, para cuando lo veamos ya estar con él en paz, como dice aquí.
Ahora, ya para terminar, como último versículo, Isaías 42:6 nos dice: Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto del pueblo, por luz de naciones. Esto ya se cumplió, esto ya lo hizo. La celebración que tenemos hoy en día es por el Señor Jesús, que es nuestro Salvador, no por un día que se va a acabar, no por un 25 de diciembre, ¿sí? No solamente por eso. El comer, el festejar no hay nada de malo. Lo malo es si le damos más importancia al resto de las cosas que al Señor Jesús. Lo malo es que si realmente nos estamos enfocando en qué vamos a comprar, en lugar de agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado. Lo malo es no saber qué vamos a cenar, sino realmente no recordar que gracias a que tenemos un Salvador, en un futuro vamos a estar con Él en el cielo, realmente celebrando las bodas del Cordero. Ahí sí vamos a cenar. Yo que lo creo. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en tu lugar, Señor, te agradecemos en este momento que aprendimos de tu palabra, Señor. Aprendimos la genealogía de lo que es tu linaje, de lo que es tu guía, para demostrarnos que tú eres descendiente único, Señor, y que tú tienes que ser el rey que esperábamos. Y tú vas a ser, Señor, en todo momento este Salvador, por el cual hoy en día estás abogando por nosotros como un sacerdote y como sumo sacerdote, Señor, ante Dios, Señor. Gracias, Señor, te damos por la enseñanza, en nombre de Cristo Jesús. Amén.